Bueno, en primer lugar, yo pedir disculpas porque algún medio de comunicación, y que no ha sido por nuestra parte, ha filtrado la noticia. Entonces, nosotros queríamos hacer las cosas bien, como siempre las hacemos, y queríamos haber hecho esta rueda de prensa para que tengáis la noticia todos los medios de comunicación, no tenemos diferencias con ninguno. Pero también, al salir de la prensa, aunque ya era conocido que yo tenía que sustituirle a Bueno, porque así además lo habíamos decidido cuando nos presentamos, que se presentó de titular y yo me presenté de suplente, porque a lo largo de la legislatura pues tenía que haber ese cambio. El día 30 dejé la alcaldía de Andoain y mi sustituto sea Stanis Kuczewski. Así lo han decidido los componentes. Pero lo que sí trataré de que desde este mundo pues siga siendo lo que es en este momento y mejor. Y bueno, decir que ya no puedo presentar una gestión porque yo no he sido alcalde de Andoain, pero efectivamente me va a ser difícil presentar la gestión como la presenta Coxa cuando tenga que presentar una gestión a los medios de comunicación a los ciudadanos, pero lo intentaré. Bueno, yo también se me había olvidado decir que efectivamente mi paso al Senado y el paso a que los órganos de gobierno han decidido que tiene que ser Stanis Kuczewski es porque además es el primer tenido de alcalde y porque yo además confío y sé que además que es difícil en esta situación pues coger las riendas del partido, porque la exigencia, como se ha dicho antes, de los ciudadanos es importante, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, sino simplemente que hay un listón. Yo lo que sí le pediría a Stanis, y además él lo sabe claramente, es un buen amigo de toda la vida, nos hemos llevado muy bien, siempre hemos consensuado en todos los temas y hemos tenido pocas discrepancias. Por lo tanto, es la continuidad de mí y además yo sé que lo va a hacer bien y en todo caso, si algo bajo mi experiencia podría ser que yo les diga poneros las pilas, pues también les diré, porque mientras yo tenga salud, yo no voy a dejar la política.